Bien, muy buenas noches, jóvenes. Me alegra mucho poder saludarlos. Quisiera que me confirmen si me pueden escuchar. Sí, licenciado, si se escucha. Buenas noches, licenciado, si se escucha. Buenas noches, licenciado, si se escucha. Muchas gracias. Gracias, jóvenes. Ya captado el mensaje. Muy amables. Bueno, bienvenidos a una sesión más del curso de Sociología. Para el día de hoy, que nos corresponde la sesión del día jueves 27 de octubre del año 2022. Vamos a avanzar con el contenido del programa para efectos de este último examen que nos queda, el examen final. El contenido empezará a partir de la quinta unidad del programa, es decir, unidad 5, unidad 6 y unidad 7, que serán objeto de evaluación. Entonces, en relación a la quinta unidad a la cual nos vamos a adentrar el día de hoy y que por ser una unidad corta la vamos a terminar de desarrollar el día de hoy, vamos a empezar con el concepto y el campo de conocimiento. El tema de la quinta unidad es la sociología jurídica. Antes de empezar, solo para quienes van tomando notas, el tema de hoy es la sociología jurídica. Antes de empezar a desarrollar el contenido del programa, quisiera saber si alguien tiene alguna inquietud o algo en relación a algún pendiente que tengamos. La mayoría ya les he respondido por correo a quienes me han enviado un correo, pero quisiera abrir el micrófono si alguien tiene alguna inquietud todavía en relación a algo referente al segundo parcial que ya finalizó o que ya pasó hace unos días. Si alguien tiene alguna inquietud, puede hacer uso de la palabra. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Bueno, siendo así entonces, por favor, vamos al contenido del programa. Ubiquémonos en la quinta unidad del programa. El tema de hoy es la sociología jurídica. Tengan a la mano su Constitución Política de la República de Guatemala y su ley del organismo judicial que deben siempre tener, que nos va a servir en el desarrollo de la clase. Bueno, ya hemos hablado en otras sesiones en relación a lo que es la sociología como tal, a cómo inicia la sociología. De hecho, en la unidad anterior, en la cuarta unidad, se hablaba acerca del control social y cómo pues, la sociología y el derecho guardan una estrecha e intrínseca relación en su origen y en su aplicación, naturalmente. Bueno, hoy estamos próximos a desarrollar qué es la sociología jurídica, porque habíamos hablado de la sociología por aparte y del derecho por aparte. Entonces vamos a empezar por definir el concepto de sociología jurídica, ¿sí? Tengamos presente que cuando hablamos de sociología jurídica estamos hablando de dos ciencias sociales, una primera ciencia social o la gran primera ciencia social matriz que es la sociología, pero también estamos hablando del derecho, que es una ciencia social. Entonces, la sociología jurídica es la amalgama o la unión de ambas disciplinas, ¿no? De ambas ciencias, de la sociología y del derecho. Partamos de esa idea. Definamos el concepto de sociología jurídica para quienes van tomando nota. Podemos definir que sociología jurídica es la disciplina, ojo, disciplina, que estudia la aplicación del derecho, en su entorno social. Ojo, estamos definiendo el concepto de sociología jurídica, ¿sí? Entonces, la sociología jurídica es la disciplina que estudia la aplicación del derecho en su entorno social. Y prepara al derecho para su evolución. ¿Por qué para su evolución? Terminemos ahí la definición y ahora la voy a explicar un poco. Partimos, como les decía, de la idea que la sociología jurídica es la perfecta combinación, es la combinación en la dosis perfecta de sociología y de derecho.
Eso es la sociología jurídica. Pero la definimos técnicamente como una disciplina que estudia la aplicación del derecho en su entorno social. Es importante lo del entorno social. ¿Por qué razón? Es importante lo de su entorno social precisamente porque, a diferencia del derecho como tal, la sociología jurídica es el punto en el cual existe el origen y el fin del derecho. El derecho, acuérdense que lo hemos definido ya en otras ocasiones, cuando hablamos de derecho no hablamos solo de la norma jurídica. Normalmente pensamos cuando hablamos de derecho en una norma jurídica, una ley, en un cuerpo legal que podemos ver. Pero el derecho va mucho más allá, y ya lo hemos dicho, el derecho abarca la norma jurídica, la constitución, las normas ordinarias, reglamentarias, individualizadas, pues sí, todo. Pero además de eso, también el derecho abarca otros aspectos importantes como la jurisprudencia, como la costumbre, que son elementos en donde el derecho, el concepto de derecho se desarrolla en diferentes dimensiones. En la dimensión del positivismo jurídico, que es la norma escrita, pero también en la dimensión de la doctrina, en la dimensión de la costumbre, de la jurisprudencia, que son dimensiones distintas donde se desarrolla el derecho. Entonces, el derecho es un concepto muy completo, que va más allá de la norma escrita y que abarca jurisprudencia, que abarca también doctrina, que abarca costumbre y, por supuesto, la norma jurídica o la norma escrita. Entonces, decimos que la sociología jurídica es la disciplina que estudia la aplicación del derecho en su entorno social. El derecho no sirve si no se aplica. ¿Se recuerdan ustedes que en sesiones anteriores hemos hablado, incluso seguramente ustedes lo vieron en algún momento de los cursos de introducción al derecho 1 y 2, la dicotomía entre el derecho, lo que es el derecho vigente y lo que es el derecho positivo, ¿verdad? Tenemos como derecho vigente todas aquellas normas que han cumplido el proceso de formación de ley. Y tenemos como derecho positivo aquel derecho que es socialmente válido. Es decir, además de haber cumplido con todo el proceso formal de creación de la norma, además es socialmente válido. Es de aplicación y observancia universal y general. Porque si una norma jurídica no sirve para que se apliquen, si una norma jurídica no sirve para generar cambios en una sociedad, entonces no sirve para nada. La norma jurídica se crea precisamente para tener efectos de carácter social. Y si no se tienen efectos de carácter social, la norma no está siendo efectiva. Es como cuando crean una norma jurídica, es como cuando existe una norma jurídica que no tiene aplicación, ¿verdad? ¿Cuáles casos hemos tenido de esos? Existe todavía a nivel de regulación algunos reglamentos del Ayuntamiento de Guatemala, ¿verdad? De lo que era en su momento la Capitanía General de Guatemala, que regulan, por ejemplo, el tema del tránsito de carretas en el Parque Central de la Zona 1. Puede ser, nunca se ha derogado, entonces es una norma vigente, pero no es positiva porque ya nadie usa carretas y alados por caballo en la Zona 1. Es decir, es inoperante. Hay normas jurídicas que, siendo vigentes, son inoperantes en la parte social. Y ahí es donde entra la sociología jurídica, porque la sociología jurídica dice que es la disciplina que estudia la aplicación del derecho en su entorno social. Entonces, cuando estudiamos el derecho desde el punto de vista de la doctrina, de la jurisprudencia y de la norma escrita, el resultado es, siempre que el derecho esté vigente, es aplicable. Pero cuando usted se pone los lentes de la sociología jurídica y analiza la aplicación de una norma jurídica, ya no solo como abogado, sino además como sociólogo, desde una perspectiva social, usted se va a dar cuenta que hay normas jurídicas que tienen efectos positivos y hay normas jurídicas que simplemente, a pesar de estar vigentes y quizás en la parte doctrinaria tener un
una buena motivación, en la parte práctica socialmente son un desastre, ¿sí? Y eso son cuestiones que pueden ocurrir. ¿En qué momento tenemos un caso para la sociología jurídica hablando del campo de conocimiento? ¿Verdad? Porque estamos tratando de definirlo y ahora vamos a hablar del campo de conocimiento. Ya la definimos, ¿verdad? Dijimos que es la disciplina que estudia la aplicación del derecho en su entorno social y dijimos y prepara su evolución. ¿Por qué prepara la evolución del derecho? Porque a partir del análisis de la sociología jurídica, el derecho evoluciona, se transforma. Las sociedades no son sociedades estáticas. Las sociedades están constantemente, están en un constante movimiento. Las sociedades no son estáticas. Las sociedades son de mucho movimiento. Y estos movimientos sociales generan naturalmente reformas en las normas jurídicas. Hace 30 años era imposible, era inviable hablar de muchos temas de tolerancia, ¿verdad? Que hoy vemos en aplicación de muchas normas al amparo de citas de derechos humanos, específicamente en relación a temas de la población LGBTI, por ejemplo. Entonces, la sociedad ha ido generando un cambio y este cambio en la sociedad naturalmente ha generado cambios en las normas jurídicas, cambios en las sentencias, cambios en las resoluciones judiciales y en consecuencia en la jurisprudencia que se va sentando en relación a determinados temas en el mundo y particularmente en nuestro país. Entonces, esa es la definición de la sociología jurídica. Hablemos del campo de conocimiento. ¿En dónde vamos a aplicar el conocimiento de la sociología jurídica? ¿Cuándo la vamos a aplicar? Bueno, ustedes en el ejercicio de su profesión sí que van a aplicar la sociología jurídica. No importa dónde se desarrollen, si están viendo un caso particular o un caso genérico. Por ejemplo, si usted tiene un tema penal, si usted tiene en su despacho, atiende a una persona, vamos a fijar un caso hipotético para que le encontremos sentido a por qué estudiar sociología jurídica y cuál es el campo de conocimiento y de aplicación de la sociología jurídica. Pensemos que está usted en la oficina, llega alguien, le toca la puerta, licenciado, licenciada, tengo un problema, me peleé con mi pareja, con mi conviviente, no estaba casado, no estaba, solamente vivíamos en unión libre, nunca la registramos. El día de ayer tuvimos una discusión y después de la discusión ella se fue de la casa cuando eran la 1 de la mañana. Ella va a la policía, presenta una denuncia por violencia. Ella llegó golpeada, sin embargo, cuando salió de mi casa no salió golpeada y entonces ella dice que yo le pegué. La policía inmediatamente, en conjunto con el Ministerio Público, le otorgan medidas a su favor. Y ahora resulta que tengo un proceso penal en mi contra por violencia contra la mujer. Además, está en trámite una orden de aprehensión por este delito. Y entonces, desde la perspectiva del relato de la persona que le está contando su historia, naturalmente los elementos básicos del delito se reúnen. Acuérdense que un delito, eso ya lo vieron ustedes en derecho penal, pero un delito es una acción típica, antijurídica y punible. Son 3 características de un delito. Un delito es una acción típica. ¿Por qué típica? Porque debe estar regulada en la norma jurídica. Antijurídica, pues es una conducta que vaya en contra de una norma jurídica que esté previamente establecida en apego al principio constitucional de legalidad. Es una acción típica, antijurídica y punible. ¿Por qué punible? Porque la misma norma jurídica que prohíbe la conducta debe generar una pena como castigo para esta conducta. Entonces, estamos, pareciera aparentemente desde la perspectiva del derecho frente a una acción típica, antijurídica y punible. Ahora, cuando usted lo ve como abogado defensor de él, porque él es el abogado defensor de él, porque acuérdense que en este ejemplo hipotético, usted no es el abogado de la persona, de la supuesta víctima, sino usted es el abogado, usted es la abogada del supuesto agresor. Bueno, entonces llegan a su oficina, le plantean la situación. Lo primero que usted va a hacer como buen abogado, como buena abogada, es, bueno, el relato es solamente un relato.
Vamos a ver qué pruebas hay. Acuérdense que hay un principio general, esto seguramente lo vieron ustedes en teoría del proceso, pero esto es un principio general del derecho. Los hechos se prueban y el derecho se invoca. Los hechos se prueban y el derecho se invoca. Eso es fundamental. Usted puede invocar el derecho, ¿verdad? En el caso de ella llega invocando un derecho. El derecho es, yo tengo el derecho a estar protegida en contra de la violencia de género. Ese es su derecho. Pero no solo llegó con su derecho, no solamente ella no llegó a invocar su derecho únicamente a la policía, sino que también llegó con pruebas. Resulta que ella llega golpeada. Entonces ella concurre en los dos supuestos. Probó los hechos, ¿verdad? E invocó el derecho. Invocó el derecho al citar la norma jurídica que la protege en su calidad de mujer, de no ser víctima de violencia de género, y probó los hechos con los golpes que ella llevaba en el cuerpo. Ahora, ¿qué hechos probó? ¿Probó que él le pegó? No, probó que a ella le habían pegado, que son dos hechos diferentes. Ojo con esto. Los golpes en el cuerpo de ella no prueban que él le pegó, prueban que a ella le pegaron, que es distinto. Y solo en este pequeño análisis jurídico que hemos hecho ahorita ya aplicamos la sociología jurídica. ¿Por qué? Porque la sociología jurídica cuestiona los hechos. En cambio, el derecho solamente verifica la aplicación de la norma. Repito, el derecho solo aplica la verificación de la norma, solo verifica que se aplique la norma. Eso es todo lo que hace el derecho. A más B igual a C. Punto. Como matemáticas. Pero cuando va la sociología jurídica acompañada, entonces la sociología jurídica ya invita a las partes a cuestionar los hechos. Los hechos son sociología. Si le pegó o no le pegó, si discutían o no discutían, si él era violento o no era violento, si ella tiene antecedentes por denuncias falsas o no, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es social, sociología, la sociología jurídica. Más adelante, cuando ustedes vayan dentro de un par de años, por ahí, séptimo, octavo semestre, cuando estén viendo derecho procesal penal, se van a dar cuenta que para poder plantear algunas medidas, para poder pedirle al juez algunas medidas, usted como abogado tiene que documentar la validez social de su cliente. Entonces anda buscando cartas de recomendación, el pasaporte para demostrar el arraigo, etcétera, etcétera. Y todo eso es social, todo eso que le da soporte al derecho es social, es sociología. Por eso la importancia de la sociología jurídica. Cuando aplicamos, ¿en dónde es el campo de aplicación de la sociología jurídica? Es en todo el derecho. Y solo en este pequeño ejemplo que les di, en este ejemplo penal, es necesario cuestionar los hechos. Pero para cuestionar los hechos estamos, desde el momento en que hacemos el ejercicio de cuestionar los hechos, ya estamos aplicando la sociología jurídica. Porque lo que estamos haciendo es decir, no voy a negar un hecho tangible que se puede ver, documentar en fotos, que es que el cuerpo de ella está golpeado, pero no puedo asumir que porque el cuerpo de ella esté golpeado, necesariamente haya sido mi cliente quien la haya golpeado, por ejemplo. Y entonces usted ya cuestiona eso y prueba con hechos, prueba los hechos, lleva pruebas de los hechos. Por ejemplo, mi cliente no estuvo en el país ese día. Por ejemplo, mi cliente no tiene antecedentes de violencia. Por ejemplo, puedo pedir que le hagan un examen pericial de carácter forense a mi cliente para que alguien, un experto, determine si él tiene inclinaciones de violencia, por ejemplo. Puedo hacer muchas cosas, pero cualquier acción que como abogado o como abogada usted realice en defensa de su cliente necesariamente lleva el cuestionamiento de los hechos sociales ocurridos que invocan el derecho y que obligan a la aplicación de una norma jurídica. Si usted logra descifrar, deslindar, si usted logra desvirtuar, esa es la palabra correcta, si usted logra desvirtuar los hechos que se dan como ciertos, entonces puede cambiar el tipo penal. Y usted sabe que si cambia el tipo penal, le cambia la pena a su cliente y le puede quitar
y que es el ejercicio de los abogados penalistas. Los abogados penalistas luchan por quitar los delitos más graves y buscan dejar a sus clientes con los delitos menos graves que pueden ser conmutables. De conformidad con el Código Procesal Penal y el Código Penal, todos los delitos que no excedan de 5 años pueden ser conmutables. Los que estén arriba de 5 años no se pueden conmutar las penas. Cuando hablo de conmutación de la pena, hablo de que se pueda pagar alguna sanción de carácter pecuniario para evitar ir a prisión. Pero eso es sociología jurídica. Entonces, ese es el campo de aplicación de la sociología jurídica. Y ahora lo hicimos solo con un ejercicio en materia penal. Este mismo ejercicio lo hacemos igualmente, en otras áreas, en derecho civil, en derecho mercantil. Lo van a ver ustedes aplicado en todas las áreas del derecho. Entonces, vamos ya definiendo el concepto y el campo de aplicación o de conocimiento de la sociología jurídica. Hablemos ahora, mis estimadas amigas y amigos, de las diferentes acepciones de la sociología jurídica, que es el numeral 5.2 del programa. ¿Cuáles son las diferentes acepciones de la sociología jurídica? Básicamente hay dos acepciones de la sociología jurídica. La primera acepción es la acepción histórico-social. La acepción histórico-social. ¿En qué consiste la acepción histórico-social de la sociología jurídica? Bueno, esta acepción busca definir el campo de aplicación de la sociología jurídica a partir del desarrollo histórico de las sociedades. Es decir, la sociología jurídica va a avanzar en sus diferentes procesos a partir de entender cómo se desarrolla de manera histórica la sociedad en la cual se está aplicando. Voy a poner un ejemplo para poder entender mejor esta acepción histórico-social. Quizás el mejor ejemplo sea un ejemplo de la cultura mesoamericana. Particularmente en la cultura mesoamericana, la cultura de los mayas, ¿sí? Saben que los mayas, como cultura, una de las culturas más avanzadas en cuanto a matemáticas, ciencias, astronomía, del mundo antiguo, de este lado del mundo. Es decir, habían desarrollado mucho conocimiento que fue puesto de manera universal para el hombre occidental apenas en el siglo XX, y ellos ya lo venían manejando desde hace tiempo. Es decir, hago esta mención porque son culturas pues demasiado importantes que naturalmente debemos reconocer. Ahora, la sociología jurídica de ellos, ¿cuál es? ¿O cómo, o por qué lo estamos generando a partir de esto? Porque la sociología jurídica tuvo su campo de aplicación también en la cultura maya. Por ejemplo, la sociedad maya particularmente comenzó a través de un sistema de trueque. Es decir, su sistema económico se basaba en el trueque. El trueque, como ustedes saben, es el intercambio de bienes y servicios sin la necesidad propiamente que existiera una moneda. Posteriormente, la economía de ellos también evolucionó, no siempre fue así. Hay vestigios del uso del cacao como moneda y otras cuestiones, pero no se trata de hablar de historia, se trata de hablar de que el derecho evolucionó en paralelo a la evolución social. Cuando existía, por ejemplo, cuando la economía de los mayas se basaba en el intercambio sin mayores reglas, se fueron dando cuenta entonces que debían empezar a regular y a crear derecho para ponerle límites a los intercambios. Tal vez lo vemos un poco más sencillo hoy en día cuando, digamos, hagamos un intercambio de regalos en la oficina, pero si no se ponen reglas, entonces sí, se materializa el intercambio, pero yo doy un regalo de 200 quetzales y a mí me dan un regalo de 20 quetzales, por ejemplo.
Pues, y se materializó el intercambio porque yo recibí algo por dar algo, pero no habían reglas. Entonces, históricamente empezó a haber una evolución histórico-social que hizo que las sociedades, en este caso la cultura maya, fuera creando normas jurídicas también que regularan el intercambio. Entonces, si bien es cierto, existía el trueque no era tan libre como decir, dame que te doy. Habían reglas que habían que cumplir. Es un poco parecido al ejemplo burdo, pero muy ilustrativo del intercambio de regalos en la oficina. ¿Ah? Alguien algún día tuvo que poner un límite a eso y dijo, no, mucha, aquí regalos mínimo de 50 quetzales todos. Y entonces ya la cosa empezó a regularse. Entonces ya cuando pusieron un estándar, algunos dijeron, no, yo mejor no participo. Otros dijeron sí. Pero entonces porque habían reglas, exactamente igual. Esta acepción de la sociología jurídica histórico-social explica que en paralelo al avance histórico-social de las sociedades, el derecho se fue acoplando para ir regulando lo que era necesario. No siempre existía la norma jurídica como tal. En el caso de los mayas, por ejemplo, sus normas eran a través de lo que se conoce como la costumbre. Hoy en día conocemos esto como la costumbre. No estaban en normas escritas, pero eran normas sociales que se respetaban, no era norma escrita. Ahora, ¿podemos hablar de la costumbre hoy en día? Sí, sí podemos hablar, de hecho, está vigente. Vamos a irnos, por favor, a la ley de organismo judicial, todos con la ley de organismo judicial a la vista, bien sea que la tengan de manera física o la tengan en su teléfono, tablet, computadora, donde estén conectados. Por favor, ubíquense en el artículo número 21, artículo 21 de la ley de organismo judicial. Vamos a pedirle a Astrid Janet, por favor, que nos lea en voz alta el artículo 21 de la ley de organismo judicial. Con gusto, licenciado, ahorita. Perdón, yo les di mal el artículo. Es el artículo 2. Artículo 2, por favor. Artículo número 2, ¿verdad? De la ley. Sí, el 2. Ley de organismo judicial, artículo 2. Fuentes del derecho, ¿verdad? Sí. Ok. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico. La jurisprudencia la complementará. La costumbre regirá solo en defecto de ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Muchas gracias, muy amable. Bueno, como vieron ustedes, anoten por favor artículo 2 de la ley de organismo judicial, artículo 2 de la LOJ, nos habla acerca de la costumbre, pero no solo habla de la costumbre, también habla acerca de las fuentes del derecho, es que es en realidad el epígrafe de este artículo 2. En esta sección histórico-social es clave que tengamos presente que se basaba en el entendimiento de que era de carácter o de observancia obligatoria mantener ciertas conductas, pero que no estaban propiamente reguladas en una norma, sino que eran socialmente válidas, no estaban reguladas en una norma. En el mundo antiguo hay muchos vestigios de culturas que pudieron aplicar una norma sin tener que tener la norma propiamente escrita. Ahora, la norma escrita surge en qué momento, cuál es el registro histórico de en qué momento a alguien se le ocurrió tomar eso y escribirlo en un lugar. Bueno, cuando las sociedades perdían la aplicación de la norma de carácter social y necesitaban empezar a imponer la coerción del Estado, se les ocurrió empezar a escribir las normas y crear el concepto de la norma jurídica escrita, o de lo que conocemos como la escuela del positivismo. Eso nos lleva a la segunda acepción de la sociología jurídica. Ya hablamos de la primera, que es la histórico-social. Para quienes van tomando nota, vamos a hablar ahora de la segunda acepción de la sociología jurídica, que es la acepción positiva.
La acepción positiva es básicamente la acepción que hace referencia a el derecho escrito, a la norma jurídica escrita como tal. Ahora, históricamente, en algún momento tuvo que aparecer la norma escrita. Primero fue la norma social que era válida entre las personas como un pacto de caballeros, como un acuerdo de buena fe que todos respetaban. Pero en algún momento de la historia en diferentes culturas la gente empezó a dejar de cumplir, simplemente se volvieron personas incumplidas, no cumplían. Entonces se creó la necesidad de financiar una ficción jurídica llamada Estado, darle todo el poder coercitivo, tributarle, pagarla y financiar a este monstruo administrativo para que con esa plata se creara inicialmente un mecanismo de policía que obligara a que aquellos que no cumplían, cumplieran. Y entonces surge la acepción positiva. Hoy en día la sociología jurídica tiene un campo de aplicación un 90% en la parte positiva. La acepción positiva es la que tiene mayor aplicación hoy en día, porque todo debe estar regulado en la ley de conformidad con el principio de legalidad constitucional establecido en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Verdad? Nadie puede ser acusado de algún delito que no haya sido previamente establecido en la norma. Es decir, todo debe estar previamente establecido. Si no está establecido, la norma es imposible aplicarla hacia atrás en el tiempo, salvo en materia penal, dice la Constitución, y cuando favorezca al reo. De ahí no. Entonces, hablemos de la acepción positiva. La acepción positiva, como les decía, hace referencia a que estamos frente a la norma jurídica escrita. Y vamos a volver a leer todos ahí en la casa el artículo 2, porque este artículo 2 de la ley de ordenamiento judicial básicamente lo que hace es explicar tanto la acepción histórico-social que hablamos anteriormente con el párrafo de la costumbre, pero en la primera parte del artículo 2 hace referencia a la acepción positiva de la sociología jurídica, porque dice, la ley es la fuente del ordenamiento jurídico, la ley. ¿Y qué es la ley, mis estimadas amigas y amigos? No dice el derecho. ¿Se dan cuenta que no dice dice la ley? El epígrafe dice fuentes del derecho, pero luego dice, la ley es la fuente del ordenamiento jurídico, la ley. Cuando hablamos de ley, hablamos de norma jurídica escrita, derecho positivo, acepción positiva de la sociología jurídica. O sea, ustedes pueden tomar su ley de ordenamiento judicial, subrayar el artículo 2 e indicar que en el primer párrafo está el sustento legal de la acepción positiva de la sociología jurídica. Dice, la ley es la fuente del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia la complementará. ¿Qué es la jurisprudencia, mis estimadas amigas y amigos? Son los fallos, contestes de un órgano jurisdiccional sobre un mismo tema. Es decir, el pronunciamiento que va creando el legislador, que va creando el juzgador y que lo convierte en legislador. Porque al sentar ese precedente de manera reiterativa, lo que hace es legislar, porque va a complementar a la norma. La norma jurídica, ¿quién la crea? El legislador. La jurisprudencia, ¿quién la crea? El juzgador. Ojo con eso. No es un juego de palabras, repito. La ley la crea el legislador y la jurisprudencia la crea el juzgador. La ley es creada por los diputados, organismo legislativo. No, la norma ordinaria, la norma constitucional fue creada por los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente en una constitución política de la República de Guatemala que tiene ya más de 30 años de vigencia. Y los diferentes, el presidente del Consejo de Ministros y los ministros también pueden crear normativa de carácter reglamentario a través de la norma jurídica de los reglamentos, acuerdos ministeriales y acuerdos gubernativos. Entonces, el primer párrafo del artículo 2 de la Ley de Ordenamiento Judicial es el sustento de la acepción positiva de la sociología jurídica. Y el segundo párrafo que dice, la costumbre regirá solo en defecto de la ley aplicable, es decir, ¿cuándo es por defecto de la ley? Aplicable, es decir, cuando la ley esté mal escrita, cuando la ley esté mal redactada, cuando la ley no se pueda aplicar, cuando sea materialmente imposible aplicar la ley, o por delegación de la ley, es decir, en aquellos casos donde el legislador haya
la posibilidad de que ciertos temas los dirima la costumbre, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Este artículo es muy importante porque habla de la moral. La moral es muy relativa. ¿Qué es la moral? Es un concepto muy profundo. Es un concepto muy profundo. Hablar de la moral desde la perspectiva del derecho es introducirse a un estudio muy, muy profundo, que de hecho lo van a hacer ustedes en el curso de filosofía del derecho, allá por el 9º semestre. Pero históricamente en diferentes sociedades se ha profundizado un poco el estudio de la moral. La moral básicamente es la serie de conceptos que la mayoría considera como buenos. Son una serie de conceptos que la mayoría de una sociedad asume no solo como buenos, sino además como encomiables y como dignos de imitarse. La moral no es religión, la moral son buenos hábitos relativos. Hablo de la relatividad porque en cada sociedad hay costumbres distintas, ¿verdad? Hay sociedades que en el ejercicio de su soberanía tienen ciertas costumbres. Por ejemplo, quizás voy a poner un ejemplo muy evidente, que es lo que sucede con los países, por ejemplo, hablemos de Palestina o de Arabia Saudita, o los países, digamos, del Medio Oriente, en su mayoría, tienen como característica el hecho de ejercer un poder coercitivo sobre la mujer, limitar el ejercicio de los derechos de la mujer en materia laboral, en materia social, que en el mundo occidental eso ya no pasa. Digo, ya no pasa porque en algún momento pasó. Pero hay un choque cultural cuando vemos cómo se vive en el mundo occidental y cómo se vive en el Medio Oriente. Ni una ni otra es mejor, diríamos, siendo honestos, desde la perspectiva social y moral. Si usted juzga a los países del Medio Oriente desde sus códigos, desde sus valores occidentales, pues usted va a decir que ellos son unos retrógradas, usted va a decir que ellos son violadores de los derechos de las mujeres, etcétera, etcétera. Porque estamos evaluando una sociedad con los patrones de conducta de otra sociedad. Le aseguro que si le preguntamos a las personas de Medio Oriente qué opinan de la vida del mundo del hombre occidental, también ellos van a decir muchas cosas negativas, porque ellos van a estar evaluando la vida del mundo occidental, del hombre y la mujer en el mundo occidental, desde la perspectiva del Medio Oriente, y seguramente con su código de valores van a tener sustos de saber muchas cosas que aquí nosotros tenemos libertad de hacer. Entonces, cuando la ley habla de la moral, tenemos que tener presente como abogados que la moral solamente es un concepto, un grupo de conceptos, de valores que son mayoría en una sociedad, ni buenos ni malos, ni religiosos, simplemente son mayoría en la sociedad. Bueno, esas dos serían las dos diferentes acepciones de la sociología jurídica. Pasemos ahora a hablar del tema 3, que es el discurso jurídico contenido en el numeral 5.3 de la quinta unidad del programa, la sociología jurídica. Bueno, hablamos rapidito del discurso jurídico. A ver, el discurso jurídico básicamente tiene dos fundamentos. ¿El discurso jurídico de quién? De la sociología jurídica. A ver, el discurso jurídico de la sociología jurídica tiene dos grandes argumentos y a su vez fundamentos. Punto número 1, el dogma de la supremacía constitucional o el dogma del constitucionalismo jurídico. Ese es el primer gran punto del discurso jurídico. Todo el discurso jurídico de la sociología jurídica en el sistema guatemalteco se basa en el dogma jurídico del dogma constitucional, es decir, nada hay arriba de la Constitución. Gracias a que creemos eso, todas las normas jurídicas de carácter ordinario y reglamentario, sentencias, resoluciones, todo debe ser
sujeto a lo que establece la Constitución. No puede haber una sentencia, una jurisprudencia, no puede haber alguna acción administrativa que contraríe los principios de la Constitución. De lo contrario, existen mecanismos para la defensa de la Constitución, como son la acción constitucional de amparo o incluso el recurso de la inconstitucionalidad a caso general o a caso parcial, según corresponda, cuando sea el caso, ¿verdad? Entonces, tenemos básicamente este tema del dogma jurídico de la supremacía constitucional. Para darle fundamento legal a esto, por favor, nos vamos a ir siempre a la ley de organismo judicial, y por favor le vamos a pedir le vamos a pedir a Alejandro Morales que por favor nos lea en voz alta el artículo 9 de la ley de organismo judicial, y los demás llevamos la lectura en la casa. Bueno, vamos entonces a pedirle a Byron Diegues, que por favor active su micrófono y nos lea el artículo 9 de la ley de organismo judicial. Evelyn Daniela. ¿Lo puedo leer, licenciado? Sí, por favor. Artículo 9. Supremacía de la Constitución y jerarquía normativa. Los tribunales observarán siempre el principio de la jerarquía normativa y la supremacía de la Constitución política de la República sobre cualquier ley o tratado, salvo los tratados o convenciones sobre derechos humanos, que prevalecen sobre el derecho interno. Las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos. Carecen de validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía superior. Excelente, excelente. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, todos tomen nota de este artículo 9 porque es el fundamento del dogma jurídico. Nada hay encima de la Constitución. Todo lo demás debe ir en armonía a la Constitución. Ese es el primer gran pilar del discurso jurídico, el dogma constitucional. Si no existiera el dogma constitucional, se nos cae todo el discurso jurídico. Todo. ¿Por qué? ¿Cuál es el origen de esto, mis estimadas amigas y amigos? A ver, vivimos en un país tan polarizado que no solamente ha sido así hoy. Las sociedades siempre han sido combustionadas, movidas por los intereses gremiales, empresariales, económicos, sociales, bueno, ideológicos, lo que ustedes quieran. Siempre eso existió, no es solamente de ahorita, eso existió siempre en la historia de este país y ha estado esta conducta presente en la historia del hombre, en los diferentes lugares donde se ha desarrollado de manera cultural bajo diferentes culturas. No importa si es el hombre maya, el hombre azteca, el hombre inca, el hombre del Asia, no importa. La conducta siempre ha sido la misma. Cuando un hombre tiene poder, quiere imponerse sobre los demás. Es la naturaleza del hombre. Thomas Hobbes decía que el hombre es malo por naturaleza y que frente a la posibilidad de ejercer control y dominio, lo ejerce y lo ejerce de la manera más fuerte posible. Por eso, entonces, vamos a viajar un poco a lo que fue la Edad Media. Allá en la Edad Media, en Francia, existía una figura, ustedes recordarán, antes de la toma de la Bastilla, antes del Renacimiento, antes de todo eso, existía una figura que eran los señores feudales. Y ojo para recordar esto. Los feudos, los señores feudales, eran dueños de una porción de tierra determinada, de todo lo que en ella se producía y de todo lo que en ella había. Es decir, si usted era el señor feudal de un determinado territorio, a usted le correspondía el beneficio económico de lo que se produjera en todo ese lugar. E incluido en su inventario de tierras, bienes, estaban las personas que habitaban en ese lugar. Entonces, si una persona nacía
hijo o hija de una familia que eran mozos en un determinado lugar, pues nacía bajo el amparo no de una república como hoy, sino nacía bajo el dominio y control de un señor feudal. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque cada señor feudal tenía sus propias reglas, cada señor feudal tenía sus propias regulaciones. Algunos eran más benignos y otros eran más buenos, pero al final del día todos tenían sus propias regulaciones. Entonces teníamos pequeñas repúblicas de señores feudales que hacían lo que querían con lo que ellos tenían a mano. La supremacía constitucional se creó precisamente para evitar señores feudales en las repúblicas. Porque si no, tuviéramos a un presidente que dicta una norma jurídica, luego un presidente del Congreso que dicta otra norma jurídica que contraría la norma del presidente, y luego un presidente de Corte Suprema de Justicia que contraría la norma jurídica que hicieron los otros dos presidentes. Acuérdense que somos una república, y como república estamos basados en un principio de división de poderes, por lo tanto tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Cada poder es presidido, valga la redundancia, por un presidente. Tenemos un presidente de la República de Guatemala, que es el presidente del organismo ejecutivo además. Tenemos un presidente de Corte Suprema de Justicia, que es el jefe de la Corte Suprema de Justicia y de los juzgados de primera instancia y juzgados menores. Y también tenemos un presidente del Congreso de la República, que es el presidente de este organismo legislativo, que es el encargado de legislar, de crear las normas jurídicas. Entonces tenemos tres presidentes. ¿Qué pasaría si un presidente dicta una norma jurídica en contra de otro presidente, pero el tercer presidente dicta otra norma en contra de los otros dos? Tuviéramos un vacío de poder, un conflicto de poder. Entonces, para eso se crea la supremacía constitucional. Mire presidente del Congreso, mire presidente de la Corte Suprema y mire presidente de la República, cualquiera de sus normas, primero, no se pueden contradecir una a la otra. Y segundo, cualquiera de ustedes tres tienen que emitir normas de acuerdo a la Constitución. Ese es el objeto de la supremacía constitucional en sí mismo. Ahora, como discurso jurídico, todo nuestro discurso se basa en que exista el dogma de la supremacía constitucional. Porque si no existiera la supremacía constitucional, todo se viene abajo, todo. Entonces existieran reglamentos que permiten que sí, reglamentos que permiten que no, etcétera, 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 etcétera. Eso pasa entonces con la primera parte, que es el dogma jurídico, el dogma del constitucionalismo jurídico. Y el segundo pilar del discurso jurídico, la segunda parte del discurso jurídico, es la supremacía del principio de especialidad, la aplicación del principio de especialidad. La aplicación del principio de especialidad. ¿En qué consiste este? Todos vamos, por favor, ley del organismo judicial, ley del organismo judicial. Y por favor, Melissa nos hace favor de activar su micrófono y leer el artículo 13 de la ley del organismo judicial. Bueno, vamos a ver quién más nos puede hacer favor, alguien que lo pueda leer. Adelante, Evelyn. Artículo 13. Primacía de las disposiciones especiales. Las disposiciones especiales de las leyes prevalecen sobre las disposiciones generales de la misma o de otras leyes. Muy bien, gracias. Las disposiciones especiales van a tener privilegio. ¿Cuáles son las disposiciones especiales? A ver, existen normas de carácter general y existen normas de carácter específico. Aquí no estamos frente a la jerarquía de normas que plantea Hans Kelsen. ¿Se recuerdan? Hans Kelsen clasifica las normas desde su jerarquía. Norma constitucional, norma ordinaria, norma reglamentaria y norma individualizada. Pues no estamos frente a eso, estamos frente a el principio de especialidad. Es decir, dos normas que, sin importar su jerarquía, en este caso siempre de igual jerarquía, pueden llegar a tener una u otra, algún tipo de norma, debe aplicarse, por supuesto, la que atienda a la especialidad. Por ejemplo, la ley de organismo judicial es una ley de carácter supletoria para todo el derecho en el sistema guatemalteco.
Ahí habla del cómputo de los plazos, habla de todo. Pero vamos a aplicar la norma específica. Por ejemplo, acción constitucional de amparo. Usted hoy es un abogado, una abogada que está en su oficina, llega un cliente a su oficina, y llega y le dice, mire, licenciado, fíjese que tengo un problema. Fíjese que tenía otro abogado que presentó un amparo, pero este abogado es muy borracho y se desconectó, ya no lo encuentro. Y fíjese que me dio una notificación de la sala primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil, en donde dice que dieron con lugar el amparo provisional que yo había promovido, y dice que le dan a la parte que yo había demandado, a la parte que estaba violentando mis derechos, 8 días para su cumplimiento. Fíjese, licenciado, que me notificaron esto el día de ayer. Pero mire, licenciado, ¿cuándo se vence el plazo? ¿Cuándo se vence el plazo, licenciado? Si tome en cuenta que, bueno, viene sábado y domingo, el lunes, de acuerdo al presidente, no es día hábil para el cómputo de plazos, el martes es 1 de noviembre, no cuenta. Entonces, ¿cuándo se vence el plazo, Lic o licenciada? Y entonces usted se recuerda de esta clase, va a su ley de organismo judicial, va al artículo 13 y dice principio de especialidad. Vamos a aplicar la norma específica. En la ley de organismo judicial se habla acerca del cómputo de los plazos y dice que deberá atenderse el cómputo de los plazos en días y horas hábiles. Entonces usted pudiera hacer el cómputo y decir, bueno, como no se trabaja, como sábado y domingo no cuentan, como lunes es día inhábil por el acuerdo del presidente, como martes tampoco se trabaja porque es 1 de noviembre, se le vence hasta dentro, apenas van 2 días, le faltan 6 días hábiles, o sea que se vence hasta dentro de 2 semanas, no tenga pena, ahí se va. Eso está mal, porque usted tiene que aplicar la norma específica, y la norma específica dice que en amparo todos los días y horas son hábiles. Ley de orden público, ley de amparo e inconstitucionalidad, ley de amparo, exhibición personal e inconstitucionalidad. Esa es la norma específica. Entonces usted tiene por un lado la ley de organismo judicial que dice que el cómputo de los plazos es en días y horas hábiles, y tiene por otro lado la ley de amparo, exhibición personal e inconstitucionalidad. Pero como el caso que estoy explicando es un amparo, usted va a aplicar la norma específica, no va a aplicar el cómputo de plazos de la LOJ, de la ley de organismo judicial. La misma ley de organismo judicial en su artículo 13 dice, si hay norma específica, aplica la norma específica. Entonces se va a hacer el cómputo de los plazos de conformidad con lo que establece la ley de amparo, exhibición personal e inconstitucionalidad, la cual reza que en materia de amparo todos los días y horas son hábiles. Entonces no importa, aquí se le toma en cuenta el sábado, el domingo, el primero que es 31 de octubre, el 1 de noviembre que es martes, todos los días y horas son hábiles, dice la ley de amparo, inconstitucionalidad y exhibición personal. Ojo, esa es la aplicación del principio de especialidad, y tanto la aplicación de la supremacía constitucional como la aplicación del principio de especialidad, ambos son fundamentales para entender el discurso jurídico. Bueno, antes de finalizar, ¿alguien tiene alguna duda, alguna inquietud? Puede levantar la mano. Evelyn, adelante. Ya una consulta. ¿Y si mi inquietud fuese del examen que acababa de pasar? ¿Puedo hacer la pregunta? Bueno, hágala. Sí, porque fue al principio, pero sí, hágala. A ver. Ay, disculpe, licenciado, es que ya viene tarde. Unos minutos tarde. Solo era de que yo envié prácticamente el examen 10 minutos después de lo que ya estaba establecido. No es porque no estaba contestada, sino es que yo no había entendido prácticamente que el documento se tenía que subir en PDF. Entonces el auxiliar que está a cargo pues me dijo, escribirle al licenciado porque prácticamente tú tienes el error, algo así me quiso entender. Entonces cuando yo vi que él había puesto eso, me puse a analizar y sí, yo tuve prácticamente el error, licenciado. Bueno, yo no sé si usted ya me puso correo. Sí le escribí a su correo. Entonces, algunos no los he contestado, casos así, porque como son casos muy especiales, los estoy dejando de último, pero ya les voy a contestar. Le voy a contestar por escrito para que le quede la constancia. Gracias, licenciado. Bueno, a ver.
¿Alguien más? Y si no, pues me dio mucho gusto saludarlos. El día de mañana, perdón, ¿hay alguien con la mano arriba? Federico, Nicolás, Muy buenas noches, licenciado. buenas noches. Fíjese, licenciado, que yo igual entré como a 8, a las 8, 6, perdón, 7, 8 minutos después de su clase y ya no Ajá. pude plantear el tema de examen y no quise interrumpir hasta ahorita al final. Va, cuénteme. Fíjese, licenciado, que a mí yo tuve el problema que mi examen fue enviado como 20 minutos después lo logré cargar, porque yo mandé 2 archivos, el del examen y después quise subir el del trabajo, pero no me dejaba y no lo cargaba y no lo cargaba, licenciado, hasta que tuve que borrarlo, el archivo de examen, volví a borrar el otro, el de trabajo. Hasta ahí me recibió, fíjese, licenciado, y sí tuve problemas con eso. Entonces yo le escribí, le mandé capturas al correo y yo espero el apoyo, ¿verdad, licenciado? Va, Que no- perfecto. Si ya me escribió, deme chancecito. Yo en estos días voy a revisar mi correo. Muchos mensajes ya los leí, solo que quiero tomar una decisión en conjunto con todos los casos que son similares. Pero ya en los próximos días les voy a contestar por el correo electrónico. Gracias, licenciado. Solo era para plantearles el problema que tuve de enviar examen. Va, muy bien, Federico. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, jóvenes, que tengan todos una feliz noche, un buen descanso y nos estamos celebrando el día de mañana. Muy amables. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, licenciado.